Bienvenidos a este nuevo capítulo del comisario Caiaphas Cain. En este capítulo y a partir de hoy estaré narrando el libro La mano del traidor completo. Este video comprende los primeros 3 capítulos del libro. Muchas gracias a la gente que me apoya en Patreon. Recuerden que hacemos sorteos todos los meses y este mes voy a sortear libros de Warhammer, específicamente el libro de Belisarius Cawl, La Gran Obra, escrito por el genio Guy Haley, el mismo autor de Jim Father y completamente físico y en español. Así que si quieren participar, únanse a mi Patreon en el tier Marine Espacial. Con esto también estarán apoyando al canal. Y sin mucho más que añadir, comencemos. Ya he tenido una cuota más que suficiente de sorpresas desagradables a lo largo del siglo aproximado que llevo combatiendo a los enemigos del emperador, cuando no había posibilidad de salir corriendo o de esconderse de ellos, pero la repentina aparición de Thomas Beige en los corredores de la benevolencia del emperador es algo que todavía no puedo recordar sin un estremecimiento. Y no porque la situación pusiera en peligro mi vida de una manera en particular, lo cual ya de por sí era bastante raro teniendo en cuenta el tipo de sorpresas que generalmente recibía, sino porque la imbecilidad supina que el personaje desplegó a continuación me provoca una curiosa sensación de enfado. El hecho fue que casi acabó poniendo un mundo imperial en manos de los poderes ruinosos, envuelto en papel celofán y con un bonito lazo rosa. Lo que es peor, podría haber desembocado en mi ignominiosa ejecución de no haber tomado las cosas el cariz que tomaron. A todo esto se suma la oleada de recuerdos indeseables que su presencia me evocó en ese momento. Nunca me había caído simpático, desde la época en que ambos éramos comisarios cadetes en la Schola Progenium, y supongo que me habría seguido cayendo así, aunque no le hubiera dedicado un solo pensamiento después de que fuimos considerados aptos para imponer nuestra presencia en algún regimiento cualquiera, y para ser enviados a cualquier punto de la galaxia. Aunque tengo la fundada sospecha de que, en mi caso, entregarme la banda escarlata y mostrarme educadamente dónde estaba la puerta de salida les pareció la forma más fácil de evitar que todos mis tutores renunciaran en masa. «Caiaphas», acompañó el saludo con una inclinación de cabeza como si siempre nos hubiéramos llevado bien, y con una sonrisa tan sincera como la de una eclesiarca distribuyendo galletas frente a los transmisores de imagen con su propia cara mofletuda manchada de chocolate. «Me enteré de que estabas a bordo». Eso no me sorprendió. A estas alturas de mi carrera, mi reputación me precedía a donde quiera que fuese, allanando el terreno de una manera que a menudo me hacía la vida mucho más fácil y, como para compensar, arrastrándome a veces a situaciones tan peligrosas que solamente de pensarlo me hacía un nudo en el estómago. Lo más seguro era que para entonces, a 3 días de Castafore, todos los tripulantes de la nave estuvieran enterados de que Cain, el héroe del imperio, estaba a bordo. O bien aparentaran que no se dejaban impresionar por ese tipo de cosas, o bien trataran de encontrar la manera de rozarse conmigo para favorecer a sus propias carreras a la sombra de mi éxito personal. Bueno, pensé, buena suerte a todos, lo bastante ilusos como para intentar lo segundo. ¿Beige?, respondí con un gesto que era apenas un amago de saludo, fastidiado porque hubiera usado mi nombre de pila. Jamás habíamos sido amigos en la escuela, y el hecho de que ahora se creyera eso me sacaba de mis casillas. Pensándolo bien, no recuerdo que él tuviera algún amigo, solamente un pequeño grupo de amigotes tan beatos y engreídos como él, siempre cantando las loas del emperador o corriendo a los superintendentes para chivarle las infracciones insignificantes de otros estudiantes. La única ocasión en la que alguien se alegraba de verlo era en la pista de Scrumble, donde lo aporreaban con entusiasmo a la menor oportunidad, tuviera o no la pelota. No tenía la menor idea de que formaras parte de esta pequeña excursión. La sonrisa se le ladeó un poco al tomar nota de la pequeña puya, pero era lo bastante listo como para darse cuenta de que montar lío por ello en público no era buena idea. Los corredores se iban llenando de altos oficiales de la guardia, entre los cuales destacaban las casacas negras y las bandas escarlata de un pequeño grupo de comisarios como yo, que se dirigían hacia uno de los salones de esparcimiento donde se suponía que el general supremo iba a celebrar una sesión informativa dentro de unos minutos. No en persona, por supuesto, ya que viajaba con cierto estilo en la nave insignia de la flotilla, pero los tecnosacerdotes habían improvisado un sistema para que se transmitiese la imagen a todas las naves de la fuerza expedicionaria de modo simultáneo antes de hacer la transición a la disformidad. Yo no me atrevería a calificar de excursión el enfrentamiento con los enemigos de la humanidad, dijo con gesto embarado. Es nuestro sagrado deber preservar los benditos dominios del emperador de la menor mácula de los impuros. Claro que sí, respondí sintiéndome tan incapaz como casi 30 años antes de resistirme a la tentación de meterme con aquel pequeño meapilas. Pero estoy seguro de que a él no le molestará que nos divirtiéramos un poco mientras lo hacemos.
De más está decir que los horrores de todo tipo que pudieran estar aguardándonos no tenían absolutamente nada que ver con mi idea de lo que es divertido, pero ese era el tipo de cosas que se suponía que decían los héroes, y le cayó bien a la multitud que nos rodeaba y que trataba de aparentar que no estaba escuchando nuestra conversación. Lamento interrumpir su tertulia, comisario. La coronel Castín carraspeó y echó una mirada al cronógrafo con estudiada displicencia. Pero creo que sería poco cortés hacer esperar al general. Gracias, coronel, contesté, agradecido con su intervención y haciéndose notar con una mirada que ninguno de los presentes, a excepción del mayor Brocklow, su segundo, había sabido interpretar. Nuestros años de servicio juntos nos habían permitido entablar una relación tan próxima a la amistad como lo permitían nuestros respectivos puestos, y que contribuía en no pequeña medida a la buena marcha del regimiento. ¿Es esta tu coronel?, preguntó Veitch, con mal disimulada incredulidad. Castín apretó la boca en un intento de contener su respuesta instintiva que, por mi larga experiencia, sabía que sería corta, concisa y anatómicamente improbable. Satisfecho de poder retribuir el favor que acababa de hacerme, asentí. «Ciertamente lo es», dije, «y sumamente buena». Después rompí a reír y le di a Veitch unas palmaditas en la espalda que, según mis recuerdos de los días de la escuela, era algo que él siempre había detestado. No creo que hayas olvidado cómo se leen las insignias de grado, ¿cierto? No había reparado en ellas, farfulló, poniéndose cada vez más rojo. Bueno, tal vez fuera cierto, Castín tenía una figura espectacular, aunque bastante musculosa, y tal vez nos había molestado en alzar tanto la vista. «Tú me la tapabas». «¿Es probable?», dije, sin resistirme a prolongar un poco más su incomodidad, procediendo a hacer las presentaciones. «Coronel, permítame presentarle al comisario Thomas Veitch, antiguo compañero de clase». Castín lo saludó con una inclinación de cabeza informal que Veitch imitó con celo poco excesivo, tratando de compensar su omisión de los buenos modales. Veitch, esta es la coronel Regina Castín, comandante del 597 Valhallano, y el mayor Rupert Brocklow, el segundo al mando. ¿Comisario? Brocklow le alargó una mano que Veitch estrechó tras un momento de vacilación, haciendo una mueca de dolor cuando el mayor le apretó la suya. Había intentado lo mismo conmigo cuando nos conocimos y yo había dado las gracias por los dedos auméticos de mi mano derecha. Cualquier amigo del comisario Kane es siempre bienvenido entre nosotros. Gracias. Veitch recuperó su mano, aunque no era muy probable que hubiera captado el tono de Brocklow, que en realidad lo dejaba fuera de aquella invitación general. Comprometido por las convenciones sociales, señaló con un gesto vago a los dos hombres que tenía a su lado. El coronel Asmar del 299 Talariano y el mayor Scipio, su segundo. Eché otra mirada a Castín y a Brocklow, divertido por el contraste que se advertía entre los dos grupos. Mientras que los de Talarn eran bajos y de tez oscura y vestían las guerreras holgadas de su mundo desértico, los valhallanos eran de lo más diverso. Castín llevaba la cabellera pelirroja en una cola de caballo y tenía unos ojos azules tan claros como los cielos que cubren los campos helados en su mundo natal, mientras que los ojos gris pizarra de Brocklow eran un fiel reflejo del pelo oscuro como la noche que enmarcaba su cara, teniendo en cuenta lo que ellos consideraban el calor asfixiante de las áreas fuera de las que teníamos asignada y que, como de costumbre, mantenían refrigeradas a temperaturas que cortaban el aliento. Iban vestidos con sencillos trajes de faena y solamente llevaban en el cuello insignias propias de su rango. Para ser justos, pues supongo que podía haberse disculpado a Veitch por no haberse dado cuenta en un primer momento de quiénes eran, aunque eso no iba a impedir que su embarazosa situación me divirtiera. Encantado, le dije a los dos oficiales. Tienen ustedes una formidable reputación como guerrero. Estoy ansioso por oír hablar de las gloriosas victorias de los talarianos. Nos imponemos por la gracia del emperador, dijo Asmar con voz sorprendentemente meliflua. Veitch asintió con énfasis un poco exagerado. Sí, sin duda, después de todo la fe es el arma más poderosa de nuestro arsenal. Puede que así sea, respondí, pero yo sigo llevando una pistola láser como apoyo. No era la observación más ingeniosa de la galaxia, lo reconozco, pero esperaba al menos una sonrisa. En lugar de eso me sorprendió ver que la expresión de los talarianos se endureció. Es usted muy dueño, por supuesto. Armar hizo una reverencia formal y volvió para marcharse, seguido de su número 2. Veitch vaciló un momento como si dudase si debía marcharse con ellos, pero no pudo resistir dejar caer una última palabra. Me temo que no todos aprecian, como yo, tu sentido del humor, dijo. Nuestros amigos de Talarn se toman su fe muy en serio. Tanto mejor para ellos, respondí, empezando a entender por qué todavía nadie le había pegado un tiro accidentalmente. Por suerte, o por el buen juicio de alguien que lo había asignado a un regimiento de aduladores del emperador tan faltos como él de sentido del humor. Claro que en aquel momento yo no sabía de la misa la media. En lugar de conductores de quimera, ellos tenían capellanes.
Todos de la clase que hace por comparación a los redencionistas que parezcan equilibrados. Supongo que de haber sospechado cuáles iban a ser las consecuencias de mi impulso de irritar a Veitch y ofender involuntariamente a sus amigos en el proceso, me habría mordido la lengua. Pero en ese momento permanecía en una beatífica ignorancia y me dirigía a una reunión informativa bastante pagado de mí mismo. Debido a la demora en el corredor, Castine, Brocklow y yo llegamos de los últimos, pero una vez más mi reputación actuó en nuestro favor, y no sé cómo, pero nos habían reservado 3 asientos, a pesar de que no había suficientes para todos. Al pasar observé que Veitch y sus talarianos estaban entre los apretujados al fondo, de pie e incómodos, y nos miraron con resentimiento mientras avanzábamos hasta la primera fila del auditorio. En total éramos 5 los regimientos a bordo del Benevolencia del Emperador, una nave de transporte de tropas antediluviana de tipo galáctico que al parecer solamente se mantenía en funcionamiento gracias a la constante actividad de los tecnosacerdotes y visioingenieros, y el personal al mando de todos ellos era un buen número. La mayoría de ellos habían enviado a todos sus oficiales para ahorrarse el esfuerzo de repetir el ejercicio más adelante, y pude ver a todos los comandantes de nuestra propia compañía y a sus subordinados inmediatos dispersos ante la multitud antes de tomar asiento. Aparte de nosotros y de los de Talarn, la nave transportaba un regimiento blindado de valhalanos, cuyos Lyman Ross había visto encantado en la bodega contigua a la nuestra, y que a su vez parecían igualmente satisfechos de haberse encontrado viajando con otra unidad de su mundo de origen, y un par de regimientos recién reclutados en Castafore. Los oficiales allí eran fáciles de distinguir por lo nuevos que estaban sus uniformes y por la expresión de interés con que miraban todo lo que les llamaba la atención, sobre todo las mujeres del 597. Los mecanos habían estado atareados, de eso no cabía duda. Había cables tendidos por toda la estancia, atendidos por acólitos de tunas blancas que entonaban los rituales adecuados de activación, y terminaban en lo que reconocí como una pantalla hololítica de tamaño y complejidad notables. En ese momento estaba proyectando una imagen rotatoria de la Aquila Imperial, que retumbaba y chisporroteaba como suelen hacerlo todos estos dispositivos, acompañada de una música alegre y de sorprendente vacuidad. ¿Alguien se acordó de traer las nueces de cava?, pregunté, ya que aquello me recordaba a un holoteatro. Eso desató las risitas aduladoras de unos cuantos oficiales que había por allí. Al cabo de un momento, el murmullo de la conversación fue decayendo junto con el brillo de las luces. El tecnosacerdote de mayor jerarquía activó ceremoniosamente su atril de control y el rostro familiar del general supremo Saivan reemplazó a la Aquila, cerniéndose sobre nosotros como un globo desenfocado. Tras un momento de acaloradas discusiones de los tecnosacerdotes, alguien arrancó un par de cables de sus enchufes y la música cesó de repente, permitiéndonos oír su voz. «Gracias a todos por vuestra amable atención», dijo el globo con una voz crepitante por la estática. Hacía un tiempo desde que había hablado con el general supremo en persona, ya que nuestros caminos se habían cruzado unas cuantas veces desde nuestro primer encuentro en Gravalax unos 6 años antes, y la mayor parte de las ocasiones habían sido como poco comprometidas, ya que se produjeron en mitad o bien en una zona de guerra o bien en una crisis diplomática. De todos modos, siempre nos habíamos llevado tolerablemente bien, y yo respetaba su preocupación por el bienestar de los hombres bajo su mando, lo cual, por cuanto yo formaba parte de ellos, consideraba como un activo indudable en un líder militar. Sin duda se habrán estado preguntando por qué los hemos movilizado de forma tan precipitada inmediatamente después del éxito de nuestra campaña contra los orcos en Castafore. Unos cuantos de los oficiales de ese mundo respondieron con una ovación que se fue deshaciendo en un embarazoso silencio. «Ahí viene», le murmuré a Castine, que asintió con un gesto adusto. Lo habitual hubiera sido permanecer en el mundo recién purificado al menos unos meses, ayudando a reconstruir los restos en los cuales los Pieles Verdes habían dejado su marca, asegurándonos que la Fuerza de Defensa Planetaria hubiera recuperado su fuerza y disfrutando por lo general de un pequeño momento de descanso antes de pasar a la guerra siguiente. En lugar de eso nos habían metido a todo correr en la benevolencia del emperador casi en el momento mismo de nuestra llegada al área de alojamiento, donde ya nos estaban esperando las primeras lanzaderas para volver a ponernos en órbita tal como habíamos llegado. Uno de los nuevos regimientos castaforáneos nos había precedido. Por fortuna eran demasiado inexpertos como para arrebatarnos los alojamientos más cómodos y las cantinas más accesibles, y los veteranos del 597 los desplazaron sin dificultad, con lo cual nuestros soldados estaban todo lo contentos que se puede estar en una situación como esa. No es que fuera mucho, ya que con una movilización tan rápida significaba necesariamente que habían surgido problemas inesperados en un sistema más o menos cercano, y que nos mandaban a que nos ocupáramos de ellos. Eso quería decir que íbamos en caliente, con escasa idea de lo que nos esperaba y con el paso cambiado. Eso no es un escenario en el que cualquier guerrero se muera por estar.
Me di cuenta que tampoco Saivan lo hacía muy feliz la situación. Claro que el hecho de conocerlo personalmente me daba cierta ventaja en eso. No obstante, lo disimulaba bien y su aire habitual de absoluta competencia casi no sufría merma por las distorsiones de Lololito. Seguro que casi todos los que estaban a mi alrededor se lo creían. Recibimos hace 10 días un mensaje astropático de una patrulla naval que perseguía a una flotilla de invasores del caos en la zona más extrema del subsector. Respondiendo a mis expectativas, la cara de Saivan desapareció para ser reemplazada por un mapa del grupo de estrellas locales. Castafor estaba abajo a la izquierda, casi en el extremo de la pantalla, y un pequeño grupo de iconos de contacto se superponía marcando las posiciones de nuestra flota. Respiré hondo. Si había leído las runas correctamente, éramos la única nave de transporte de tropas que avanzaba, acompañada por un puñado de naves de guerra. Los demás todavía estaban en órbita, cruzando los pulgares, sintiéndose sin duda muy aliviados al ver cómo por una u otra razón no estaban preparándose para marchar. Eso significaba que nosotros éramos la punta de lanza, que íbamos directo hacia lo que pudiera guardarnos, lo cual significaba a su vez que teníamos todas las posibilidades de soportar el mayor número de bajas. Se me hizo un nudo en el estómago de solo pensarlo. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para estudiar las implicaciones, ya que la pantalla se sacudió de repente, desplazándose un par de parsecs a la derecha y lanzando ignominiosamente a Castafor al vacío fuera del campo de proyección. Un par de tecnosacerdotes empezaron a discutir acaloradamente en voz baja y uno de ellos desapareció debajo del atril moviendo con nerviosismo sus megadendritas. Han sido identificados provisionalmente como un grupo que se da el nombre de Devastadores, continuó la voz de Saivan, en su feliz ignorancia de que el campo estelar de Lololito estaba dando botes como una animadora en la media parte. La imagen se estabilizó cuando una lluvia de chispas salió del atril de control y el tecnosacerdote volvió a emerger, levemente chamuscado. Tras un bamboleo final salió disparado hacia un grupo de iconos de contacto que llevaban las runas de las fuerzas del caos. Se me erizaron los pelos de la nuca al verlo. El emperador sabe que he pasado por muchas cosas a lo largo de los años, pero pensar en el gran enemigo me sigue perturbando más que nada. Tal vez sea porque he visto mucho de lo que puede hacer, pero pienso que es el hecho de que sea tan imprevisible lo que lo hace tan preocupante. La mayor parte de los enemigos son racionales, al menos dentro de lo suyo. Los tiránidos quieren absorberle a uno el material genético. Los orcos quieren matarte poniéndolo todo perdido y robarte lo que llevas encima. Los necrons solamente quieren matar a todo ser vivo de la galaxia, pero el caos es por su propia naturaleza azaroso, y aunque pueda llegar a averiguar detrás de qué anda, la mitad de las veces solo el emperador sabe primero qué es lo que quieren. Han estado atacando sistemas aislados y convoyes mercantes esporádicamente en los últimos años, prosiguió Saivan mientras una línea roja iba marcando la trayectoria de sus depredaciones. Una táctica típica del caos, sobre todo atacar y huir, infligiendo el mayor número posible de bajas y retirándose a continuación, antes de que llegue la flota y les dé algo que hacer. Suena como un culto de Khorne, le susurré a Castine y a Broclo, que parecían un poco intrigados, antes de recordar que hasta el momento no se habían topado con secuaces de los poderes ruinosos, y que tal vez yo fuera el único de los presentes con cierta idea de las divisiones dentro de las filas del gran enemigo. Eso me tranquilizó un poco. Según mi experiencia, era el tipo de renegados más fácil de combatir, ya que casi no tenían más aspiración que entrar en combate lo antes posible y matar a todos los que pudieran antes de que los mataran a ellos. Eso les hacía especialmente susceptible a las emboscadas y a los ataques por los flancos, lo cual actuaría a nuestro favor, en especial si podíamos llevar a los castaforeanos delante como señuelo. La armada por fin los alcanzó en las lindes del sistema Salumine e infligió graves pérdidas a su flota, continuó Saivan. Eso no me sorprendía, ya que había reconocido el icono azul del mundo colonial Tau, donde seguramente los devastadores habían encontrado una resistencia mucho más tenaz de lo que esperaban. Eso le habría dado tiempo a la flota para darles caza y lanzarse a la matanza de los herejes en aras del bien mayor. A los Tau les habría encantado eso, estoy seguro, hasta que cayeron en cuenta de que ahora tenían una flota imperial agazapada en la puerta y que los herejes ya habían debilitado sus defensas. Varias naves consiguieron huir refugiándose en la disformidad, pero todavía está por determinarse su número y el tipo al cual pertenecen, lo cual nos afecta exactamente, murmuró Broclo, con el típico desdén que suele tener un soldado de infantería por todo lo que pueda estar haciendo la armada. Guardia hasta la médula. Lo único que le interesaba de las naves estelares era la rapidez y la comodidad con que eran capaces de transportar al regimiento al siguiente planeta, al que se suponía que debíamos marchar por todas las sombras del infierno para mantener la paz y la estabilidad de la galaxia. Como respondiendo a su pregunta, Saivan reapareció, señalando un punto insignificante que a mí me pareció muy similar a cualquier otro sistema.
Nuestros navegadores consideran altamente probable que acaben aquí, en el sistema Adumbria, sobre todo si sus motores de disformidad han sufrido daños. Al parecer las corrientes de la disformidad son muy fuertes y turbulentas en torno a Adumbra Prime, y es probable que los arrastren hacia allí. Se encogió de hombros. A menos que estén poniendo rumbo a ese lugar voluntariamente, lo cual el navegador de la flota considera muy posible teniendo en cuenta la dirección que llevaban. ¿Qué puede interesarles de un lugar perdido como ese? Es algo que nadie sabe. Tal vez sea solamente un objetivo más conveniente de la lista después del anterior. Su voz se hizo más dura, y eso en mi experiencia significaba que había tomado una decisión sobre algo y nada que no fuera una orden directa del propio emperador, o tal vez una palabra musitada por la Inquisición, podría disuadirlo de llevarla adelante. En cualquier caso, cuando lleguen se van a llevar una sorpresa. Si las corrientes de la disformidad siguen siendo favorables, llegaremos antes que ellos. Si somos realmente afortunados, el resto de la fuerza de ataque tendrá tiempo de alcanzarnos allí. No me importa reconocerlo, la última frase hizo que me recorriera un escalofrío por la espalda. Lo que había querido decir era que de no mediar un milagro estaríamos librados a nuestra suerte, enfrentados a cualquier cosa, incluso a una flota de invasión a gran escala con apenas 5 regimientos y un puñado de naves. ¿Y si no?, preguntó Castin en voz baja. Era evidente que había llegado a la misma conclusión que yo. Entonces las cosas se van a poner muy interesantes, dije, consiguiendo mantener la voz firme gracias a un supremo esfuerzo de voluntad. Las circunstancias demostrarían que me había quedado absolutamente corto, aunque ni siquiera en mi hipótesis más pesimista hubiera pensado que nos encontraríamos metidos en un complot tan diabólico como para amenazar la mismísima trama del mismísimo imperio. Al principio, a pesar de la aprensión que no me abandonaba mientras la benevolencia del emperador se iba internando en la disformidad, daba la impresión de que, después de todo, las cosas iban a salir como las habíamos planeado. Hicimos la transición de vuelta al universo material sin incidentes y encontramos el sistema Adumbria totalmente libre de herejes merodeadores. Las únicas naves que nos salieron al encuentro fueron una sorprendida patrulla de vigilancia y la nave mercante a la que iban persiguiendo, que apenas tuvo tiempo para ofrecernos una variedad de productos para el ocio de dudosa procedencia antes de que la tripulación de la patrulla la abordara y le confiscara toda la carga. En suma, cuando hubimos recorrido toda la órbita de Adumbria, casi me había dejado llevar por esa sensación de falsa seguridad que, por lo general, mi natural paranoia mantiene a raya. Un lugar interesante, dijo Castin, uniéndose a mí en la ventanilla de observación de babor de la bodega de recreo. Asentí, perdido todavía en una contemplación del planeta que se veía allá abajo. Ya había visto una buena cantidad de mundos en mis años de vagabundeo por la galaxia y habría de ver muchísimos más antes de llegar a un retiro honorable, pero no muchos de ellos están tan firmes en mi memoria como Adumbria. No es que fuera hermoso ni de lejos, pero se rodea de una especie de grandeza desafiante, como una viuda venida a menos que se niega a reconocer el paso de los años. Para entonces nuestra nave de transporte se había unido al grupo de naves mercantes que, naturalmente, se reunirían en el punto donde el Ecuador cruzaba el Cinturón de la Sombra, manteniéndose apenas algunos kilómetros por encima de la capital planetaria, que llevaba el poco inspirado nombre de Skitterfall. Comprobé sorprendido que la vista se apartaba naturalmente del resplandor de la cara brillante que yo había supuesto que sería el foco de atención, para quedar prendida de los atractivos inesperadamente sutiles de la cara oscura. Lejos de estar envueltos en una negrura impenetrable como yo había pensado, brillaban con la tonalidad levemente azul de la luz de las estrellas que reflejaban, rebotando en las planicies de hielo y nieve que cubrían todo el hemisferio. Cuanto más miraba, más conciencia tomaba de un millar de sombras sutiles y punteados en aquel resplandor aparentemente uniforme resultante de la luz que rebotaba de forma irregular en las montañas, cañones y qué sé yo qué otras irregularidades geográficas. No va a estar mal bajar aquí, apuntó Castin, siguiendo la dirección de mi mirada. Por supuesto, eso era opinable. Siempre me ha disgustado el frío intenso en el que mis colegas valhalianos se sienten a sus anchas, y pensaba en las temperaturas heladas que nos íbamos a encontrar a nuestra llegada con menos entusiasmo que a la flota del caos que se aproximaba. Pero para ser justos, jamás he oído a ningún valhalano quejarse del calor excesivo que encontrábamos en casi cualquier lugar al que iban, y yo no estaba dispuesto a perjudicar mi reputación y mucho menos mi liderazgo, pareciendo menos estoico que ellos. Estoy seguro de que los soldados estarían de acuerdo, respondí. Habíamos pasado ya algunos inviernos en planetas templados en los últimos años, pero no había visitado un mundo helado desde nuestra breve y abruptamente truncada estancia en Simia Orichalcae. El lado oscuro de Adumbria no era lo mismo, pero sería lo bastante frío como para que al menos se sintieran en casa.
Una débil vibración sacudió las planchas de la cubierta debajo de nuestros pies, demasiado familiar incluso para llamarnos la atención, y observamos mientras uno de los transbordadores se dirigía al planeta que esperaba allá abajo. Sus motores lanzaron un breve fogonazo al corregir el rumbo y luego desapareció entre las incontables lanzaderas que entraban y salían del puerto estelar que teníamos debajo. Los puntos de luz más vivos que se veían a lo lejos debían ser las naves más grandes a las que servían, mercantes en su mayor parte, ya que Saiban había dejado que el grueso de nuestras naves de guerra formara una línea en el sistema exterior. Aparte de la benevolencia del emperador, la única nave de nuestra flotilla de relevo que había recorrido todo el camino hasta Dumbria era la Indestructible 2, un crucero de batalla de clase Armagedón que el general supremo había elegido como transporte para sí mismo y para su estado mayor. Nada más llegar a la cubierta de observación me había entretenido tratando de identificarlo, pero a esa distancia el esfuerzo era inútil y abandoné rápidamente el juego prefiriendo dedicarme a estudiar el mundo que habíamos venido a defender. Da la impresión de que nuestros amigos de Talarn están tan ansiosos como nosotros de descender, comentó Castin, observando cómo desaparecía la lanzadera. Su tono era estudiadamente neutral, pero las implicaciones eran claras. Se alegraba de verle en la espalda, y yo también. En el mes aproximado que llevábamos transitando la disformidad, el regimiento había recurrido a todas las formas tradicionales de pasar el tiempo, incluida la de retar a los demás a diversas competiciones deportivas. El 425 blindado se había dedicado a las relaciones sociales con todo el entusiasmo que es dado esperar de un regimiento que descubre que ha tenido la suerte no solo de compartir nave con otra unidad de su planeta, sino también que ésta tenga un gran número de mujeres. Mientras que los castaforianos habían hecho lo que habían podido para mantener el tipo contra un regimiento de veteranos endurecidos en el combate y, por lo visto, habían salido bastante bien parados. Los de Talarn, por otra parte, se habían mantenido distantes ya que su idea de pasárselo bien aparentemente consistía en mantener innumerables reuniones dedicadas a la oración e inefablemente aburridas. A pesar de todo, las relaciones no habían llegado a ser realmente gélidas hasta que se negaron a tomar parte en la competición de combate sin armas entre regimientos porque el 597 había incluido una de nuestras mujeres en el equipo. Esto, nos hizo saber seriamente el coronel Asmar, era impresentable. A nadie sorprendió, excepto a Asmar y probablemente a Veitch, que el campeón de su regimiento fuese rápida e informalmente retado a un combate espontáneo a la vez siguiente que se le ocurrió pisar la cubierta de recreo. Debo informar con cierto grado de satisfacción que no tardó en ser derrotado por la cabo Magot, una joven despreocupada y medio sociópata que apenas le llegaba al mentón. Lo cual no tenía importancia ya que le bastó una décima de segundo para tenerlo a nivel de su rodilla. Por supuesto, esto sacó a Veitch de sus casillas y entró en tromba en mi oficina exigiendo saber qué iba a hacer yo al respecto. Nada. Absolutamente nada, le dije con mi sonrisa más encantadora mientras le ofrecía el asiento más incómodo. Ya me he ocupado del tema. Me volví hacia Jürgen, mi maloliente e indispensable ayudante. ¿Jürgen? ¿Sería tan amable de traerle al comisario Veitch un té? Parece un poco agitado. Por favor, no se moleste por mí. Veitch palideció al llegarle de lleno los efluvios de Jürgen, mientras yo lo dejaba para que se cociera en su propio jugo en la antesala el tiempo que consideré necesario antes de que desistiera y se marchara. Creo que su apetito se vio algo afectado por la experiencia. No es ninguna molestia, le aseguré. Yo suelo tomar un pequeño refrigerio a estas horas. 2 tazones, Jürgen, por favor. ¿Comisario? Jürgen me hizo un torpe saludo como siempre y se escabulló consiguiendo, no se sabe cómo, que pareciese que el uniforme jamás tocaba realmente su cuerpo, cosa que, dado el consabido descuido de su higiene personal y sus perpetuos accesos de psoriasis, había sido comprensible. Veitch lo observó mientras se iba con una expresión de absoluta incredulidad. En nombre del emperador, y maldita sea si es que no hizo el signo de la cuila al pronunciar el nombre sagrado, ¿por qué permites un descuido tan palpable en las normas? Ese hombre debería ser azotado. Jürgen es un caso muy especial, dije, pero sin la menor intención de revelar en qué consistía su carácter especial, ya que Amberly nos había dejado muy claro a los dos la necesidad de no atraer sobre él la necesidad de otro inquisidor que no fuera ella. Veitch me miró con escepticismo, pero la etiqueta del comisariado exigía que se me confiasen todas las cuestiones relativas al regimiento cuya moral debía salvaguardar, de modo que no tenía más remedio que aceptarlo. No dudaba de que pudiera suponer alguna razón oculta e inconfesable que pudiese caer en la tentación de andar por ahí con sus habladurías, de modo que le dejé ver un atisbo de la verdad. A pesar de su aspecto, es un ayudante de extraordinaria habilidad y eficiencia, y su lealtad para con el emperador es tan inquebrantable como la de cualquier otro hombre que yo haya conocido.
Lo más importante era que confiaba en él plenamente para cubrirme las espaldas y que su actitud vigilante me había salvado la vida en más ocasiones de la que podía enumerar sin hacer un esfuerzo. Creo que eso importa más que el hecho de que su uniforme no esté demasiado limpio. Está bien, reconozco que decir que Jürgen no era demasiado limpio era como decir que Abaddon el saqueador se levantaba un poco malhumorado, pero sabía que adoptar una actitud despreocupada era la mejor forma de molestar a Veitch. Conocía bien a ese hombre. Bueno, todo lo que se puede esperar dado el número de veces que le había dejado sorpresitas en su litera de la escuela, y reconocía el gesto tirante de sus labios con bien disimulada satisfacción. Eso te toca a ti decirlo, por supuesto, reconoció, como si tratara de no hacer caso de un mal olor. Eso fue exactamente lo que tuvo que hacer un momento después cuando Jürgen volvió con una bandeja que contenía 2 tazas de café y una tetera humeante. Esperé mientras lo servía, disfrutando al ver los reparos de Veitch al coger el cuenco que mi ayudante le ofrecía, y después cogí el mío. Gracias, Jürgen, eso es todo por ahora. Muy bien, comisario, señaló la placa de datos que había traído con el té y la dejó sobre mi escritorio. Cuando tenga un momento, aquí tiene un mensaje del General Supremo. Veitch estuvo a punto de atragantarse con el té cuando Jürgen y su aroma salieron de la habitación. Asentí comprensivo. Lo siento, debería haberte advertido que el té de Tana tiene un sabor un poco peculiar. ¿Ni siquiera vas a mirarlo?, preguntó. Eché un vistazo a la pantalla. No es urgente, lo tranquilicé. Veitch me miró con un gesto de desaprobación. Todo lo que comunica el General Supremo es urgente. Me encogí de hombros y giré la pantalla para que pudiera verla. Solo quiere saber si voy a estar libre para picar algo y jugar al regicida cuando hayamos aterrizado, dije. No creo que figure en su lista de prioridades. Las expresiones que se fueron sucediendo en la cara de Veitch no tenían precio. Sorpresa, incredulidad, envidia absoluta y por fin un gesto estudiado de neutralidad y compostura. No sabía que mantuvieran una relación personal. Volví a encogerme de hombros con toda la displicencia que pude reunir. Nos hemos topado el uno con el otro unas cuantas veces y parece que congeniamos. Para ser sincero, creo que simplemente aprovecha la oportunidad de tratar con alguien que no pertenece a la cadena de mando. No creo que fuera muy propio que se relacionara con oficiales de la guardia después de todo. Supongo que no, farfulló Veitch. En realidad sospecho que realmente era esa la razón principal por la que Saiban tomó interés en mi carrera y se toma la molestia de invitarme a cenar de vez en cuando. Bebió con cuidado otro sorbo de Tana y me miró a través del vapor. Debo decir que me sorprendes, Caiaphas. ¿Y eso?, pregunté, privándolo de la satisfacción de mostrarme irritado por el hecho de que usara mi nombre de pila y saboreando el amargo posgusto de mi propia infusión. Esperaba que hubieras cambiado un poco más. Su cara mofletuda adoptó una expresión intrigada que le dio el aspecto de un niño con cólicos. Todos esos honores, las glorias, las hazañas que has realizado en nombre del emperador. La verdad las había llevado a cabo para salvar el pellejo, pero por supuesto nadie tenía por qué saberlo y mucho menos Veitch. He oído hablar mucho de todo ello, claro, pero nunca entendí muy bien cómo un gandul como tú podría haber conseguido ni la mitad de eso. El emperador nos protege, dije con cara muy seria. Veitch asintió piadosamente. Por supuesto que sí, pero tú pareces especialmente favorecido. Su ceño se frunció aún más, como si estuviera a punto de llevarse a la boca un jarro de leche con miel. Ya sé que no somos quienes para poner en duda la divina providencia, pero no lo entiendo. ¿Por qué yo?, acabé la frase por él, y Veitch asintió. No lo diría exactamente así, pero bueno, sí. Extendió las manos salpicándose la manga con Tana. Has sido objeto de tanta gracia divina. La mano del emperador se extendió hacia ti tantas veces y, sin embargo, conservas la misma actitud despreocupada. Para ser sincero, había esperado más piedad. De modo que de eso se trataba. Se sentía moralmente ultrajado por el hecho de que su antiguo enemigo de la Escola Proginium hubiera alcanzado tanto éxito y gloria mientras él estaba atascado en un puesto sin futuro, con un puñado de aduladores del emperador tan faltos como él de sentido del humor, en otras palabras, verde de envidia. Me encogí de hombros. Parece ser que al emperador no le importa y no veo por qué habría de importarle. Di otro sorbo a mi té y le brindé mi sonrisa más abierta y amistosa. Abrió y cerró la boca varias veces. ¿Alguna otra cosa? Sí. Sacó una placa de datos para que le echara un vistazo. Copias de los procedimientos disciplinarios contra el soldado Hunvik. El nombre no me dijo nada hasta que leí los cargos en el encabezado de la hoja y me di cuenta de que debía ser el hombre con el que se había topado Maggot. ¿Ataque a un oficial superior?, pregunté con un escaso interés. Veitch hizo un gesto de desdén.
La soldado de tu regimiento era cabo. Pensé que resultaba divertido que no pudiera decir mujer. En cierto modo, aquello debía de dolerle más que el simple hecho de que el campeón de su regimiento hubiera sido derrotado. Y asentí. Todavía lo es. Sus ojos se entrecerraron mientras yo seguía revisando la pantalla. Veo que, sin embargo, no has aplicado la pena de muerte por ese cargo. Había circunstancias atenuantes, replicó Veitch con un tono algo defensivo. Cierto, conociendo a Maggot estoy seguro de que fue ella la que dio el primer golpe. Y probablemente los dos siguientes también. Mary Maggot era una mujer para la cual la palabra ensañamiento carecía por completo de significado. Confío en que los médicos hayan hecho algo para aliviarlo. Todo lo que pueden, asintió Veitch con un gesto tenso. Bien, no se puede castigar a un hombre por pendenciero si no puede ponerse de pie, ¿verdad? Deséale una pronta recuperación de nuestra parte. Pasé el archivo a mi escritorio como si fuera a molestarme en leerlo y añadí otro a la placa de Veitch antes de devolvérsela. Le echó una mirada y apretó los dientes. ¿Esta es tu manera de ocuparte de esto? ¿Una reprimienda y readmisión en el servicio? Asentí. Maggot es la nueva subjefa de pelotón de su escuadrón. Están empezando a acostumbrarse a ella. Si los reorganizamos ahora, cuando estemos entrando en la zona de guerra, minaríamos su eficiencia en un grado que yo considero inaceptable. Ya veo. Su mirada se hizo más dura. Es otro caso especial. Lo es, acepté. Tampoco esta vez tenía intención de contarle lo especial que era, ya que la línea oficial sobre el fiasco de Simi Aori Chalcae era que había sido una victoria gloriosa, aunque un tanto pírrica sobre los asquerosos pieles verdes, y Amberly había dejado bien en claro que la ira de la Inquisición caería sobre cualquiera que pronunciase una sola palabra sobre lo que nos habíamos encontrado allí. Y yo conocía a Amberly lo suficiente como para saber que nunca amenazaba en vano. No obstante, subsistía el hecho de que Maggot, que antes era soldado raso, había atravesado conmigo una tumba de Necrons y había salido al menos tan equilibrada como cuando entró, fuera cual fuera el grado de su estabilidad mental. La guardia necesitaba soldados de ese calibre, y yo tenía que flexibilizar unas cuantas normas para conseguir que siguieran interponiéndose entre mi persona y cualquier cosa que la disformidad estuviera a punto de vomitarnos encima. Era capaz de hacer origami con el reglamento sin pensármelo dos veces. Entonces no hay más que hablar. Veitch se metió otra vez la placa de datos en el bolsillo de su capote, deduciendo sin duda una relación por lo demás inadecuada entre la soldado y el comisario, que probablemente era un motivo más para estar celoso de mí. Graso error, por supuesto. Por un lado, yo nunca había sido tan imbécil, y por otro, las preferencias de Maggot iban en una dirección totalmente diferente, y lo más probable de todo, en mi vida solamente hay lugar para una mujer letalmente peligrosa. Eso creo, dije, borrándolo por completo de mi mente. Si me hubiera dado cuenta en ese momento de la animosidad que despertaba en él, y por consiguiente en todos los de Talarn, habría sido mucho más diplomático, de eso pueden estar seguros. Sin embargo, no fue así, y las consecuencias de aquella conversación todavía coleaban semanas después. De ahí, todo lo que sentí al ver partir la lanzadera fue una sensación de alivio, pensando que había conseguido librarme de Veitch por el resto del viaje, y que era poco probable que volviera a ponerle los ojos encima. No obstante, como ya he dicho en más de una ocasión, el emperador tiene un extraño sentido del humor. La primera etapa de nuestro desembarco pasó tan suavemente como un trago de Amasec de 50 años de añejamiento. Fuimos el segundo regimiento transportado a tierra y las naves de desembarco comenzaron a cargar soldados y equipo en cuanto los de Talarn hubieron dejado libres sus cubiertas. Al cabo de unos momentos el hangar comenzó a llenarse del tranquilizador olor a Prometheum cuando los camiones y los Quimera comenzaron a subir por las rampas de carga y el espacio se llenó del eco profano de los NCO metiendo sus pelotones en los compartimientos de pasajeros. Seguro de que, como de costumbre, Jürgen había empaquetado nuestras pertenencias con su eficiencia inigualable, me dediqué a disfrutar cómodamente del espectáculo. Y vaya espectáculo, hay pocas cosas tan impresionantes como la vista de un regimiento de la guardia bien entrenado en movimiento. Casi 1000 personas atareadas en apilar cosas, trasladarlas, perderlas, volverlas a encontrar y por lo general tropezando las unas con las otras de una manera que misteriosamente permite que las cosas se hagan con una eficiencia casi sobrehumana. Desde donde me había apostado en una galería que daba a la planta principal del hangar, podía ver a los vehículos y soldados de un lado para otro sobre una vasta planicie de acero que tenía casi 1 kilómetro de profundidad y donde las naves de desembarco pasaban pacientemente en línea hasta perderse en la distancia y quedaban reducidas al tamaño de juguetes. He puesto nuestras cosas en la primera lanzadera, comisario,
La voz de Jürgen, precedida por su aroma inconfundible, interrumpió mis pensamientos. Gracias, Jürgen, asentí con aire ausente. ¿Están listos para partir? Cuando usted lo esté, señor. Entonces podemos ponernos a ello, dije, tratando de calmar el leve revoloteo de aprensión que sentía en el estómago. Aquí, en las tripas de una nave estelar, era posible creer en una ilusión de seguridad, y en cuanto tocáramos tierra estaríamos juntando los pulgares esperando que empezara la guerra. O eso pensaba yo en ese momento. Pero habían derribado demasiadas naves debajo de mis pies como para no pensar en lo vulnerables que serían una vez llegara la flota de guerra de los herejes, y sabía que mis oportunidades mejorarían considerablemente cuando posara las plantas en el planeta de allá abajo. Activé mi intercomunicador. «Coronel, estoy embarcando ahora mismo». «Que el emperador lo acompañe, comisario». Castín me sonó distraída, como era inevitable que estuviese tratando de solucionar alguna docena de crisis de menor importancia a la vez. «Nos vemos abajo». «La estaremos esperando», le aseguré. Ella o Proclo estarían en la última lanzadera comprobando que la partida fuera sobre ruedas, mientras que el otro tomaría la primera que pudiera una vez empezara a aflojar la presión. El protocolo prohibía que el coronel y su número 2 volasen en la misma nave de desembarco, no fuera que algo saliera mal, en cuyo caso el enemigo le bastaría un solo disparo desafortunado para decapitar a todo el regimiento. Lo habitual era que yo fuera en la primera lanzadera, en parte porque era propio de mi reputación liderar desde el frente, pero sobre todo porque eso me daba la posibilidad de conseguir el mejor alejamiento, fuéramos a donde fuésemos. «¡Comisario!», saludó la teniente Zula, la más impaciente e irritante de todos los comandantes de sección, cuando Jürgen y yo subimos rápidamente a la rampa. Le devolví el saludo informalmente mientras me abría camino entre dos filas de quimera que habían sido débilmente aparcados y asegurados. Al pasar observé que habían sido colocados mirando hacia la salida, listos para un rápido despliegue, e hice un gesto de aprobación. Al menos esta mujer era eficiente. «Es una agradable sorpresa». «Para mí también», dije con toda la diplomacia de la que era capaz. Pensé que la quinta compañía iría en punta esta vez. Las 4 compañías de infantería solían turnarse para desembarcar primero, oficialmente para que ninguna de ellas pudiese vanagloriarse de ser la primera en entrar en combate todas las veces, y desde un punto de vista más pragmático para que ninguna de ellas tuviera un promedio de bajas mayor a la demás. Eso perjudicaría la moral y reduciría la eficacia general de la desafortunada compañía, ya que tendría que absorber un número mayor de reclutas sin experiencia. Por lo general, nuestra tercera compañía, la de soporte logístico, esperaba a que la zona de aterrizaje estuviera debidamente asegurada. Zula se encogió de hombros. «¿Tuvieron algún problema con su tren de aterrizaje? Los tecnosacerdotes siguen examinándolo». Estiré el cuello para ver más allá de los vehículos y tuve un atisbo de figuras vestidas de blanco que iban y venían por la puerta abierta de la bodega de carga. Tardarán un montón de tiempo en descargarlo todo, de modo que ahí se quedan hasta que esté arreglado. Y esta era la siguiente lanzadora lista para partir. Terminé. Zula asintió entusiasmada. «Hemos tenido suerte, ¿verdad?» «Claro que sí», dije, atravesando el mamparo y entrando en el compartimiento de pasajeros. Contrariamente a lo que puedan estar pensando, lo primero que sorprende a uno al entrar en una nave de desembarco totalmente cargada es el olor. El hecho de haber tenido a Jürgen cerca durante tanto tiempo me había dado un grado inusual de tolerancia a esas cosas, pero permítanme que les diga que 250 soldados embutidos en un espacio cerrado puede crear una atmósfera muy viciada, especialmente si se trata de valhalanos en lo que para la mayoría sería un entorno más o menos cálido, y para colmo, nerviosos. Mientras avanzaba por el pasillo entre la fila de asientos y mallas tenía que contenerme para no fruncir el ceño. Lo segundo que me llamaba la atención era el ruido, un murmullo de conversación en el que resulta casi imposible distinguir algo, pero que alcanza el volumen suficiente para ahogar cualquier cosa que le digan a uno, a menos que pueda ver los labios del que está tratando de comunicarse. De todos modos procuré mirar a los ojos a unos cuantos soldados al azar mientras avanzaba y pronunciar a mi paso unas cuantas lindezas sobre el honor y el deber, y el mero hecho de que pareciera que me estaba molestando en hacerlo empezó a difundir pequeñas oleadas de calma y de tranquilidad por la lanzadera, como cuando se lanza una piedrecita en un estanque. Donde quiera que mirara podía ver hombres y mujeres sosteniendo sus petates, revisando sus rifles láser y buscando en sus manuales una fuente de inspiración o de diversión. Unas cuantas almas esforzadas estaban estirados en sus asientos tratando de dormir un poco o haciendo como que dormían, lo cual supongo es una manera de mantener a raya las preocupaciones. Conseguí deshacerme de Zula en cuanto pasamos delante de su sección y se dejó caer en su asiento. Yo me acomodé en el mío, en el frente del compartimiento de pasajeros, cerca de la puerta de la cabina. No esperaba tener que ir allí, pero después de nuestra accidentada llegada a Simia Orich Alcae, había tomado la costumbre de sentarme lo más cerca posible de la cabina de mando para poder intervenir personalmente si es que el piloto se ponía nervioso.
«Comisario». El capitán Detoy, comandante de la compañía, me saludó formalmente y siguió departiendo trivialidades administrativas con su subalterno. Le devolví un saludo y me ajusté la red antichoque. Un momento más tarde, una débil vibración recorrió el casco y la estructura de mi asiento y lancé a Jürgen una sonrisa tranquilizadora. «Allá vamos», dije. Él asintió. Tenía los nudillos blancos. Había muy pocas cosas en la galaxia capaces de perturbarlo, pero viajar en lanzadera o en aparatos atmosféricos era sin duda una de ellas. Me resultaba algo irónico que un hombre que había hecho frente a Necrons y demonios sin pestañear pudiera alterarse tanto por algo tan mundano, pero supongo que todos tenemos nuestros puntos débiles. El de Jürgen era una tendencia al mareo por movimiento que se manifestaba cada vez que entramos en la atmósfera. Por suerte solía desayunar muy ligero antes de un desembarco, ya que al parecer pensaba que vomitar delante del resto de los soldados era un desmedro de la dignidad que se espera del ayudante de un comisario. El habitual vacío en la boca del estómago me comunicó que por fin habíamos despegado del transporte de tropas y que un momento más adelante se encenderían los motores principales, lo que se sentiría como un codazo en la región lumbar. Puesto que no tenía nada mejor que hacer, pensé que no estaría mal descansar un rato. Casi no había hecho más que cerrar los ojos cuando sentí una sacudida que pensé que era el movimiento habitual que se produce cuando una lanzadera entra a la atmósfera. «Comisario», Detoy me estaba sacudiendo el brazo. «Lamento molestarlo, pero creo que debería oír esto». ¿Oír qué? Empezaba a sentir un cosquilleo en las palmas de las manos, lo que suele sucederme cuando las cosas se ponen muy feas. A modo de respuesta di unos golpecitos en el intercomunicador que llevaba insertado en el oído. «Abra el canal D», me sugirió. Enarqué una ceja. Era el canal asignado a la frecuencia de mando de los talarianos y normalmente nosotros no tendríamos por qué tenerlos controlados. Quería saber cómo habría ido su despliegue para asegurarme de que no estorbarían nuestro desembarco. Detoy no parecía nada avergonzado en lo más mínimo. Era evidente que se había formado una opinión tan baja de los combatientes del desierto como todos los demás. Al menos su destacamento estaría al otro lado del planeta en cuanto nos desplegasen, y eso ya era algo. ¿Y?, pregunté mientras sintonizaba mi unidad. Detoy se aportó un mechón de pelo rubio y lacio de los ojos. La mayoría ha abandonado ya el puerto estelar, pero parece ser que los rezagados se han metido en una especie de embrollo. A esas alturas yo ya podía oír lo que ocurría y no pude menos que coincidir con su evaluación del caso. Daba la impresión de que el comando de Asmar y unos cuantos más estaban enzarzados en un intercambio de disparos. Lo que no sabíamos era con quién. «Será mejor que nos preparemos para un desembarco caliente», dije, y Detoy asintió. Mientras él empezaba a dar órdenes, sintonicé mi intercomunicador con la frecuencia de control del puerto estelar que parecía estar atascada por los gritos de pánico. «¿Puede repetirlo?». El tono de nuestro piloto era de incredulidad, lo cual nunca era bueno en un veterano de la armada que llevaba el emperador sabe cuántos años de desembarco de combate en su carrera. «Repito, aborte el aterrizaje», respondió una voz vacilante por el estrés. «Siga volando en círculo hasta que averigüemos a qué nos enfrentamos». Y una mierda. Sentí un profundo alivio ante la clara respuesta de nuestro piloto. Si seguíamos esa orden sería como si nos colgáramos una pancarta que dijera «Derríbennos, por favor». Nuestra mejor oportunidad era aterrizar cuanto antes donde pudiéramos desplegar a las tropas y encontrar algo sobre lo cual pudiéramos disparar. «Si no acatan la orden, habrá cargos contra ustedes». La voz parecía a punto de quebrarse. Era indudable que el que hablaba estaba teniendo un día fatal. Pues bien, yo se lo iba a empeorar todavía más. Irrumpí en el canal haciendo uso de mi prioridad como comisario. «Al habla el comisario Kane del 597», le dije. «Nuestro piloto está actuando con el pleno respaldo del comisariado. Vamos a aterrizar y cualquier otro intento de impedirnos entrar en combate con los enemigos del emperador será considerado alta traición. ¿Ha quedado claro?». «Totalmente», dijo el piloto con satisfacción. Al parecer el controlador del tráfico aéreo se quedó sin palabras ya que las transmisiones desde la torre se interrumpieron. «Será mejor que se sujete bien, vamos a tener un aterrizaje duro y rápido». Enterados, asentí, asegurándome de que mi arnés antichoque estuviera totalmente ajustado y metiendo en la red general para advertir a todos los demás que hicieran lo mismo. Jürgen parecía todavía menos contento que de costumbre, de modo que me ocupé también de comprobar el suyo a tiempo que la nave de desembarco daba una sacudida e iniciaba el vertiginoso descenso hacia el planeta. ¿Alguna idea sobre la naturaleza del problema? «El comando talariano y uno de los pelotones están atrapados ahí abajo», dijo Detoy, sacando una placa de datos en la cual aparecía un plano del puerto estelar. «Al parecer han caído en una emboscada mientras abandonaban la zona de carga». Estudié el plano. Sin duda era un buen lugar para una emboscada. Los talarianos estaban cogidos entre la pared perimetral y un complejo de almacenes, lo cual los obligaba a dividirse y entrar en una serie de zonas sin restricciones para el uso de armas de fuego si trataban de abrirse camino. Señalé la línea de la pared. «¿Y por qué no abren un boquete aquí y salen a través de las plataformas de aterrizaje?», pregunté. Detoy se encogió de hombros.
30 metros de alto y 10 de espesor. Se supone que debe contener la explosión de una lanzadera que se estrella. No tiene nada que pueda hacerle siquiera una melladura. Fantástico, gruñí. Eso quería decir que si nosotros aterrizábamos en una plataforma no podíamos acudir en su ayuda sin quedar también bloqueados por la misma compuerta donde les habían tendido la emboscada. Iríamos a caer directamente en la misma trampa. Sin embargo, mi distópico rechazo de la orden del Aragán del puerto estelar nos había condenado. A estas alturas, la voz de que el célebre comisario Kane se dirigía a rescatar a los soldados encerrados ya debía estar circulando por media ciudad, de modo que dejar a Asmar y a sus hombres a merced de sus enemigos era impensable. Al menos si queríamos permanecer en la lista de invitados del General Supremo, y vernos privados para siempre de la cocina de su chef sería un gran golpe, de modo que tenía que pensar en algo, y pensarlo rápido. Eché un vistazo al terreno circundante. ¿Qué es esto? Es un monasterio, respondió Detoy, intrigado. Consultó algunos datos. La Orden de la Luz Imperial. Una leve sonrisa se dibujó en su cara, bastante irónico teniendo en cuenta las condiciones del lugar. Sin duda, asentí. ¿Y qué hay alrededor? Detoy se encogió de hombros. Huerto según el plano de la ciudad que aparece en la pantalla de información. ¿No lo ha leído? No lo había hecho. Tenía cosas mejores en las cuales ocupar mi tiempo a bordo de la benevolencia del emperador. Generalmente cosas que tenían que ver con un mazo de cartas y con el dinero de otras personas. En otras palabras, terreno abierto. Bueno, relativamente abierto. Le transmití las coordenadas a nuestro piloto que las recibió con mal disimulado entusiasmo. Creo que acabamos de dar con nuestra zona de aterrizaje. Por mí vale, asintió Detoy, y se volvió a cambiar la frecuencia por la del canal de nuestro comando general. Atención todos, vamos a tocar tierra en 2 segundos. Va a estar animado, de modo que hay que estar preparados. Una actividad frenética se extendió por todos los compartimientos de pasajeros. Los soldados empezaron a ponerse los cascos y a cargar baterías nuevas en sus rifles láseres, pensando en las temperaturas con las que nos encontraríamos al aterrizar. Se habían dejado puestos los capotes y llevaban sombreros de piel en sus mochilas, pero observé con alivio que la mayoría llevaban por la fuerza de costumbre sus armaduras ligeras. Bien, eso demostraba que mantenían las constantes a pesar de preverse un despliegue rutinario. Pensé que fuera lo que fuese que nos estuviera esperando en ese planeta iba a llevarse una buena sorpresa. Y bien mirado, los monjes también. Nuestro transbordador dio un par de sacudidas que hicieron que Jürgen tragara convulsivamente y luego sentí la presión repentina de los impulsores de aterrizaje en la base de la columna. Los nudillos de mi ayudante se pusieron todavía más blancos. Aunque tratándose de Jürgen, tal vez habría sido más exactos decir que se habían vuelto un gris más pálido. Entonces todo el casco se sacudió. Un par de estruendos ensordecedores y un chirrido metálico se extendieron por todo el compartimiento de pasajeros hasta que por fin nos quedamos quietos. Un estruendo de metal y una ráfaga de aire frío, aire limpio, nos indicaron que habían bajado las rampas de abordaje, y con un rugido como de una gran ola rompiendo sobre una playa, la segunda unidad corrió al encuentro del enemigo.